Y vamos a leer un versículo todos al unísono. Cuando lo encuentre pueden ponerse de pie y vamos a leerlo así en reverencia a la palabra del Señor. Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, todos juntos: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Oremos. Padre bendito que está en los cielos, le damos gracias por su preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella está la sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros para vivir para la gloria y la honra de nuestro Dios aquí en la tierra, Señor. Gracias porque en ella tenemos la vida eterna. Gracias, Señor, porque en ella tenemos el camino que debemos andar aquí para glorificarle a usted, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha usted guiado a través de ella hasta este momento, nos ha bendecido y nos ha dado lo que cada uno necesitamos para vivir para la gloria y honra de nuestro Dios. Le pedimos, Señor, en esta tarde que su Santo Espíritu siga hablando a nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, Señor, para que en todo lo que hagamos usted sea honrado y glorificado. Yo le pido perdón por mis pecados, que limpie mi mente, mi corazón, y todo lo que estorbe lo quite de mí, y que ponga palabras en mi boca para que seamos edificados con su preciosa palabra. Y se lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hoy en día, hermanos, la iglesia está en una condición de, no podríamos decir está bajo el ataque directo de Satanás. La iglesia en general, la iglesia bíblica, una iglesia donde se predica la verdad, hoy más que nunca, hermanos, está siendo bombardeada por Satanás de una manera, de otra manera, porque a Satanás, hermanos, le queda poco tiempo y está desesperado. Y la iglesia, hermanos, si no tenemos nosotros cuidados, la iglesia, hermanos, no es el edificio, somos cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, vamos a ser afectados por los ataques de Satanás. Si nosotros no estamos confiando en nuestro Dios, confiando en su palabra, siguiendo su palabra, llenándonos de ella, buscando crecer en nuestra vida espiritual, fácilmente vamos a ser afectados por los dardos del enemigo. Y dice ahí el versículo 12, hermanos, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, ¿qué dice, hermanos? A quién he creído. Es necesario, hermano, para que usted y yo estemos firmes, estemos fuertes, estemos seguros de seguir adelante con el gozo puesto en nuestro Señor, es de que conozcamos a quien hemos creído, en quien hemos creído. Sí sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Sí sabemos que Él vino a la cruz a pagar por nuestros pecados. Pero ¿qué más sabe usted de Él? ¿Qué más conoce usted de Él? ¿Conoce su voluntad? ¿Conoce sus mandamientos? ¿Los guarda? Porque si, hermanos, si nos estamos nada más basando a que ya somos salvos y que ya somos parte de la iglesia y somos miembros de una iglesia, podemos caer en el engaño de Satanás. Podemos ser alcanzados por los dardos del enemigo. Es necesario, hermanos, que para ser una iglesia inquebrantable, para ser una iglesia que impacta a la comunidad donde está, una iglesia con el poder de Dios, es necesario que para ser una iglesia que resplandece en un mundo de tinieblas como lo es hoy, un mundo lleno de pecado, es necesario, hermanos, que conozcamos bien a nuestro Dios y Salvador. Es necesario que conozcamos su palabra. Es necesario que nos llenemos de ella. Es necesario que la obedezcamos y la pongamos por práctica en nuestra vida. Dice en Mateo 16, vamos a Mateo 16, por favor. Versículo 18, Mateo 16, 18. Dice la palabra del Señor, versículo 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es necesario, hermanos, que entendamos que no hay poder alguno que pueda contra la iglesia. No es que la iglesia, hermanos, vaya a ser destruida. Es que nosotros los creyentes le damos lugar al diablo
cuando no conocemos bien a nuestro Salvador, cuando no conocemos su palabra, cuando no nos llenamos de ella, cuando no buscamos la santidad de nuestra carne aquí en la tierra. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice que él nos acecha constantemente a ver en qué momento nos descuidamos para afectar nuestra vida, para afectar nuestro testimonio, para afectar nuestros matrimonios, para afectar a nuestros hijos, para afectar a nuestras familias en la iglesia. El diablo, hermanos, está buscando todo momento y toda ocasión para que la iglesia pierda fuerza. No va a ser destruida, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero la iglesia ha perdido fuerza por causa de que muchos desconocemos quién realmente es nuestro Salvador. En Apocalipsis 1:8 dice que Él es el Todopoderoso. Y si el Todopoderoso nos dejó su palabra y nos deja mandamientos, el Todopoderoso espera que los obedezcamos. El Todopoderoso quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. El Todopoderoso quiere que cumplamos con los mandatos que Él nos ha dado. La iglesia, hermanos, ha sido afectada porque los creyentes hemos descuidado nuestra relación personal con nuestro Salvador. Nos hemos acostumbrado ya a una religión, muchos de nosotros, no voy a generalizar, yo no conozco su vida devocional, no conozco su relación personal con Dios, pero es notorio, hermanos, que muchos hemos descuidado nuestra relación personal con Dios, nuestra comunión diaria con Él, nuestra vida de oración, nuestra vida de leer la palabra del Señor. La hemos descuidado a tal manera que lo hacemos lo más mínimo, si es que lo hacemos. Muchos ya lo hacemos cuando hay oportunidad, cuando nos acordamos, o muchos ya no lo hacemos, no tenemos tiempo. Y eso, hermanos, parece que no sucede nada, parece que de todos modos, si voy a la iglesia todo está bien, ahí escucho y aprendo y tomo notas o lo que usted quiera y guste, pero mucho depende, hermanos, de la comunión personal que usted tenga con el Señor. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él dice en su palabra que en ese momento empezamos a tener comunión con Él. Dice Apocalipsis 3:20, cenaré con Él y Él conmigo. Tenemos comunión desde ese momento. Cuando uno desea tener comunión con alguien, hermano, uno desea tener la atención de esa persona. Desea ser escuchado por esa persona. El Señor quiere tener comunión con usted y conmigo. Él espera que usted y yo vayamos a Él. Él espera que usted y yo confiemos en Él. Él espera que usted y yo dependamos de Él para tomar decisiones. Somos sus hijos. Nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero andamos muchas veces desanimados, andamos muchas de las veces sin ganas de venir a la iglesia, empezamos a dejar de ser fieles a Dios, porque si una cosa, hermanos, vamos a entender para ser parte de la iglesia es que tenemos que ser fieles a Dios, no a los hombres, a Dios. Tremenda enseñanza del hermano Ramón, pero el pastor, hermanos, solamente es puesto por Dios, pero el rebaño es de Dios, usted le pertenece a Dios. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted es de Dios. Si Dios no quiere que usted tenga nada, usted no tiene nada. Si usted quiere Dios que tenga todo, usted lo va a tener todo. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y Él espera comunión con nosotros. Él espera que lo busquemos de corazón. Él espera que nos confesemos con Él constantemente. Él espera que nos purifiquemos con su palabra. Que esta carne sea santificada con su palabra al leerla constantemente. Y fallamos una vez, otra vez, fallamos en enseñar a nuestros hijos, fallamos en practicarlo como matrimonio, fallamos aún en los servicios de la iglesia. Son los dardos del enemigo. Nadie sabe si estás leyendo o no, no lo leas. O lee un versículo 2 y ya leíste la palabra de Dios. Y pensamos que ya cumplimos. Eso solamente se llama religión. Pero ser hijos de Dios, hermanos, no es religión, es una relación personal con Dios. Y Dios espera, hermanos, que le conozcamos, que estemos seguros de quién es Él, el que murió por nosotros, que entendamos que Él, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó su gloria por usted y por mí, que no valemos la pena. Él dejó todo, Él se separó del Padre, Él vino a sufrir todo lo que sufrió en la cruz, Él aguantó lo que usted y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Y aún así,
lo ignoramos. Aún así, no lo buscamos como deberíamos buscar. Y nos vamos conformando a este siglo. Y afuera Satanás está ardientemente enseñando a todo el mundo a ir en contra de Dios, a blasfemar el nombre de Dios, a romper la ley de Dios, a que la naturaleza que Dios creó sea pervertida y corrompida. Y nosotros, por falta de tener comunión con Dios, por falta porque la comunión con Dios, hermanos, nos da el poder de Dios. Cuando Esteban enfrentó a aquellos hombres, ellos no podían resistir la sabiduría con la que Esteban estaba hablando. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Nosotros nos quedamos callados, hermanos, a todo lo que el mundo está haciendo con los niños ya desde kinder, porque nos falta el poder de Dios. Y el poder de Dios, hermanos, va a venir a usted y a mí cuando conozcamos a quien nos ha salvado. Cuando sepamos el poder que Él tiene para usarlo a usted, para usarme a mí y para usar a las generaciones que tenemos aquí, que nos vienen siguiendo. ¿Qué va a pasar con estas generaciones de jóvenes que están aquí, hermanos, si nosotros seguimos indiferentes a nuestra relación personal con Dios? El diablo está trabajando duramente. Él no para. Él ahorita está imprimiendo libros y libros de degeneración en las escuelas y los está enseñando y están pasando leyes para que todo sea normal. Y a nosotros nos quitaron la oración de la escuela y solamente, ya no se puede orar en las escuelas. Es todo lo que hicimos. No caímos de rodillas delante del Señor. No clamamos a Dios por nada de eso. Nos conformamos a lo que está sucediendo. Y a nosotros nos puede ser dado el poder de Dios para combatir todo eso. Pero depende, hermanos, de cuánto usted conoce a su Dios, de cuánto usted conoce la palabra de Dios, de cuánto usted obedece la palabra de Dios. Vamos a Juan 14, 21, por favor. Juan 14, 21, dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué, hermanos? Y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Todos tienen Biblia en su mano, hermanos? Enséñamela, a ver, levántela. ¿Usted tiene los mandamientos de Dios en su mano? ¿Los ama? Si los ama, los guarda. Porque dice ahí que el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que ama a Dios. ¿Cuánto ama usted al Señor Jesucristo? ¿Cuánto ama usted a su Salvador? ¿Guarda los mandamientos de Dios? Un mandamiento sencillo. Id y haced discípulos por todas las naciones. Es un mandamiento del Señor. Lo tenemos. ¿Lo guardamos? Entonces le decimos al Señor, Señor, te amo. El Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Lo que pasa es que nos vamos conformando a este mundo, nos vamos conformando a lo que sucede alrededor nuestro, nos vamos conformando a ver la iglesia desboronarse y no caemos de rodillas. Y no caemos de rodillas, hermanos, porque estamos faltos de fe. No caemos de rodillas porque pensamos que Dios está muy distante y muchas de las ocasiones no es que Él esté distante, es que nosotros nos hemos alejado de Dios. Es que nosotros nos hemos apartado de sus caminos. Es que nosotros hemos puesto la mirada en el mundo y no en las cosas de Dios. Él quiere que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, dice su palabra. Él quiere que le busquemos de todo corazón. Él quiere que la iglesia sea una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia con el poder de su Santo Espíritu. Cuando en el principio la iglesia, cuando aquellos 120 estaban reunidos, dice que el poder del Espíritu Santo vino y cuando ellos salieron, estaban allá en oración por Pedro que estaba en la cárcel, allá estaba reunida la iglesia y el Espíritu Santo de Dios le abrió las puertas, le quitó las cadenas, le abrió la puerta de la cárcel y aun que Pedro fue y les tocó la puerta, porque Dios los escuchó, aún dudaron de que era Pedro. Nosotros estamos en una condición muy parecida, dudamos del poder de Dios.
Dios, hermanos, tiene planes con la iglesia, tiene grandes planes, tiene grandes cosas que puede estar haciendo ahorita en este mismo momento con usted y conmigo, porque nosotros, hermanos, somos la iglesia. Es necesario que le demostremos nuestro amor a Dios buscándolo de todo corazón, obedeciendo su palabra. Cuando la iglesia conoce bien a su Salvador, nadie nos puede engañar. No vamos a ser engañados. Hoy en día, hermanos, el mundo evangélico que se conoce en el mundo está plagado de mentiras. Ya cualquier iglesia que se pone en una esquina es una iglesia evangélica. Por lo mismo, están quemadas, están choteadas. Ya va uno y quiere hablarle a alguien, oh, eres evangélico. Ya se imaginan allá la esquinita aquella con un musicón loco, allá en una fiesta carnal que hacen. Por eso es necesario que conozcamos a nuestro Señor para que lo representemos dignamente y para no ser engañados. Vamos a ver Colosenses capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Colosenses 2, 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses, les dije 8, no 18. Es 8 al 10 y yo los junté al revés. 8 al 10. Dice el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué, hermanos? Las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es necesario, hermanos, que seamos vigilantes en lo que creemos. Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros venimos a la iglesia y tal vez no nos gusta lo que se enseña, tal vez sentimos que no nos llenamos y vamos y ponemos allá un predicador que quién sabe quién es y quién sabe qué crea. Y a veces venimos y queremos comparar. Venimos de allá y no sabemos ni qué enseñaron, ni sabemos si son salvos, y queremos obedecerle allá a ellos. Queremos vivir de acuerdo a lo que ellos dicen, cuando puede ser el mismo consejo de Satanás. Dios tiene su rebaño y Él se encarga de él. Él le da su alimento a tiempo. Pero, como dice el dicho, podemos llevar al caballo a tomar agua, pero no se la podemos obligar a que se la tome. Es necesario que voluntariamente decidamos, hermanos, conocer la palabra de Dios, llenarnos de ella para que no seamos engañados. Otro de los peligros enormes en los que y errores enormes que hemos cometido los cristianos. Tenemos estos himnos preciosos que cantamos y en el carro traemos a Marcos Witt y un montón de gente que no conoce a Cristo, cantando un montón de barbaridades que nos llenan de gozo carnal nada más. ¿Por qué razón? Porque no conocemos la santidad de nuestro Dios. Debemos apartarnos del mundo, debemos apartarnos de esa maldad, debemos apartarnos de todas esas trampas, de todos esos dardos que el enemigo está constantemente tirando para que vivamos encarnalizados, para que vivamos cada vez alejándonos más de nuestro Dios, de su santidad, de la obediencia a su palabra, de mostrarle el amor a su palabra, obedeciéndole a su palabra. Estamos siendo bombardeados por todos lados, hermanos, y no estamos teniendo cuidado. Nos estamos acostumbrando a vivir de esa manera. Ese es el plan de Satanás, ese es el plan del enemigo. No va a destruir la iglesia, pero la va a detener y la va a mantener casi inactiva. Así que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que seguir su consejo. Tenemos que llenarnos de su palabra. Debemos desearla como la leche espiritual, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y dice el versículo 10, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Estamos completos, hermanos, en Cristo. No necesitamos nada más, solamente conocerle mejor. Dice el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En él la circuncisión es del corazón, nuestro corazón es limpio en Cristo, en su palabra. Estamos completos en él, hermanos, pero lo que necesitamos es tener comunión con nuestro Dios para hacer una iglesia que impacta, para hacer una iglesia que sirve, para que la iglesia sea una lumbrera, una antorcha encendida aquí donde Dios la ha puesto. Que todo el mundo se dé cuenta que hay una iglesia bíblica donde se enseña la verdad y que todos los que van ahí conocen la verdad y van y aman al prójimo, aman a sus enemigos y les enseñan el camino a la gloria de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Pero el enemigo no quiere que suceda eso. El enemigo quiere tenernos ocupados en todo tipo de cosas. Quiere que vivamos conformes con ello, que vivamos tranquilos, que pensemos que es trabajo de algún otro de la iglesia, aquellos fanáticos que les gusta estar metidos en la iglesia, aquellos hermanos que tienen todo el sábado desocupados, todos los días desocupados, que vayan ellos para que se entretengan en algo. El mismo Señor dice que el que no deja padre y madre por causa de mí, ¿qué dice, hermanos? No es digno de mí. Es necesario, hermanos, que usted consagre su vida al Señor. Él entregó todo por usted y por mí. Dice el himno, ¿qué has hecho tú por mí? Es necesario, hermanos, que meditemos en ello. Es necesario que entendamos que el amor de Cristo debe constreñirnos, debe impulsarnos, lo dice su palabra, debe impulsarnos aún que nosotros no tengamos ganas. Pablo dice, si no tuviera ganas, dice, de todas maneras la comisión me ha sido encomendada. Tengo que hacerlo. Y lo que le fue encomendado a Pablo es lo mismo que nos fue encomendado a usted y a mí. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué hay tanto lugar vacío en la iglesia? Y en todas las iglesias, no en todas, en muchas iglesias. Porque nos hemos conformado, hermanos, a conocer que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y gracias por mi salvación. Amén. Y no nos consagramos al Señor. No buscamos conocer más de Él. No buscamos ver cuál es su voluntad. No buscamos cuáles son sus mandamientos. No entendemos que son mandamientos, no sugerencias. Son mandamientos de Dios para usted y para mí. Él espera que le obedezcamos, Él espera que lo hagamos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe qué tiempos estamos viviendo, hermanos? Los postreros días. ¿Sabe qué dice ahí? Tiempos peligrosos. Es el tiempo en el que estamos viviendo. Usted y yo, hermanos, formamos parte de ese tiempo. Y dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es lo que estamos viviendo ahorita, hermanos. Versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de qué, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos, de que no seamos amadores de los deleites más de que Dios. ¿Sabe qué es deleite? Ocuparme en mí, en mis asuntos y no en los asuntos de Dios. Cuando Dios dice más buscad primeramente el reino de Dios, ¿qué está diciendo? Ocúpate, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, ocúpate del reino de Dios primeramente. Dios sabe exactamente qué necesidades tienes tú y qué necesidades tenemos cada uno de nosotros. Y Él promete que Él va a suplir todas tus necesidades. A menos que creas que Dios miente, no vas a hacer caso a esa promesa. Yo creo que no miente. ¿Qué crees tú, hermano, hermana?
¿Dios miente? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Dios miente? Entonces debemos buscar ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos conocer a nuestro Dios. Debemos poner nuestra fe en Él. Él dejó todo por usted y por mí. Él espera que usted y yo hagamos algo en este mundo. Él espera que almas vayan al cielo porque usted deja tiempo libre a una hora que usted, o que la iglesia lo tiene establecido, o que usted se junta con otros hermanos y va y lleva el evangelio. Muchos dicen, es que yo no puedo a la hora que va a la iglesia y tampoco van a ninguna otra hora. El día tiene 24 horas. Hay tiempo suficiente, todos tenemos tiempo suficiente para ir a cualquier otra hora a llevar el evangelio. Todos tenemos tiempo suficiente para ir a discipular a otros. ¿Por qué no discipulamos a otros? Porque no conocemos la palabra de Dios. Nos hemos conformado a leer 3 versículos al día. No tenemos comunión con Dios. No sentimos el impulso del amor de Dios por las almas perdidas. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos, en tiempos que Satanás está, como les dije al principio, enseñando toda esa mugre que enseña, todo eso, esa degeneración que está enseñando desde el más pequeño. Cuando esos niños tengan 10, 12 años, van a ser unos degenerados como llegaron a ser en los tiempos míos de allá de 50 años, ya era que eran degenerados de 40 años, ahora van a ser ya a los 10, a los 11 años una bola de... Ya lo son muchos de ellos. Y nosotros, la iglesia, con el poder del Dios Altísimo, está sentada en su casa. Y muchas veces viendo las novelas, viendo el fútbol, viendo el mundo, entretenidos en el mundo, detenidos por la misma mano de Satanás. Y ni así, hermanos, nos compadecemos. Oh, mira que ya pasaron tal ley, qué bárbaros. Y los juzgamos y les echamos hasta con la cubeta, pero no hacemos nada. No caemos de rodillas delante de Dios. Usted y yo no lo vamos a arreglar, pero nuestra fe en Dios lo puede arreglar. Pero como nos falta en fe en nuestro Dios, no podemos arreglar, no hay arreglo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Hombres de poca fe. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Porque son hombres de poca fe. Aquellos hombres que lo vieron cara a cara. ¿Qué seremos usted y yo? Y más aún si no empezamos a llenarnos de su palabra. Más aún si no empezamos a leer su palabra. Si no la conocemos. La iglesia, hermanos, el diablo usa a todo el que se descuida. Hermanos desanimando a hermanos a venir a la iglesia. Oh, que esto, oh, que el otro, oh, que ¿a poco le vas a seguir en la iglesia? Oh, ya no des en la iglesia. Oh, te lo van a robar. Oh, y empiezan a hablar, a desanimar a otros. La iglesia no es el hombre, hermanos. La iglesia es de Dios y usted es de Dios y todo lo que usted tiene es de Dios. Y dice Malaquías 3:10, ¿robará el hombre a Dios? 3:8. ¿Es posible? Ahí dice, vamos a leer Malaquías 3:10, 3:8 al 10. Es necesario, hermanos, que usted entienda que es hijo de Dios, que usted tiene que ser fiel a Dios, que usted tiene que seguir con la mirada puesta en Dios para que en todo lo que usted haga, Dios sea honrado, Dios sea glorificado. Dice el versículo 8, Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Muchos hermanos muchos tenemos la buena intención, pero escuchamos a otro hermano, oh, yo ya no por esto. ¿Saben qué, hermanos? Hay hermanos que se han apartado tanto del Señor y traen el consejo del enemigo a la casa de Dios, afectando a la familia de Dios, afectando la obra de Dios, haciéndolos quitar su mirada del buen propósito que tenían de ser de bendición a Dios, de ser de bendición a la iglesia. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Claramente le dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. No es al hombre al que robamos, hermanos. Y si el hombre se roba lo de Dios, oren por él, hermanos. Porque no es del hombre, es de Dios.
Esta iglesia, por la gracia de Dios, tiene 42 misioneros. Y si no tenemos cuidado, hermanos, el diablo nos va a hacer desistir y nos va a hacer empezar a disminuir el grupo de misioneros. Si escuchamos el desánimo de gente que se ha amargado con Dios, poniendo la mirada en un hombre. Y no es la voluntad de Dios. Dios espera que esta iglesia de 42 misioneros se vaya a 100 misioneros. No a 20, no a 15. Ya pasamos por ahí. Vamos para adelante, no vamos para atrás. Nuestro Dios siempre va hacia adelante, no hacia atrás. No somos de los que tenemos miedo, no somos de los que retrocedemos, dice el apóstol. Y si no tenemos cuidado, hermanos, con nuestra relación personal, conociendo al que murió por nosotros, sabiendo que todo es de Él y todo se lo debemos a Él, vamos a tener que retroceder. Y al único que vamos a complacer es a Satanás. ¿Quién? Los hijos de Dios, poniendo oído y poniendo atención a quien no debemos poner atención. Cuando alguien venga a desanimarlo, hermana, ore por él, ore por ella. Hasta los niños oyen los comentarios de los papás y le comentan a los niños y desaniman a los niños de venir a la iglesia. Los niños no entienden ni de qué se trata. Oh, no voy a ir porque esto y esto está pasando en la iglesia. El poder de Satanás es notorio, hermanos. Y es poder, es el príncipe de este mundo. Es necesario, hermanos, que pongamos atención en nuestra relación personal con Dios. Es necesario que pongamos atención a su palabra. Es necesario que clamemos a Él por sabiduría, que clamemos a Él por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque, hermanos, nosotros no somos de los que retroceden. No nos dio Dios espíritu de cobardía, hermanos. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que asegurarnos que estos jóvenes glorifiquen a Dios con su vida. Tenemos que ser ejemplo de la grey, los adultos. Aunque usted no lo crea, los jóvenes, hermanos, ponen la mirada en usted y ponen la mirada en mí. Vamos a ver Hechos capítulo 21, por favor. Hechos capítulo 21, versículos del 11 al 13. Hechos 21, del 11 al 13. Pablo, hermanos, conocía bien a su Salvador. Versículos del 11 al 13 dice la palabra del Señor. Hechos 21, del 11 al 13 dice la palabra del Señor. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, fíjese bien lo que pasa, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí estaban, hermanos, un hombre va a Pablo para desanimarlo, para que Pablo diga, eso es lo que me espera, no, pues mejor no voy. Va con un buen consejo, mira, te va a pasar esto, no vayas. Y continúa, dice, entonces, dice el versículo 12, al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y el 13, aquí está un hombre que conocía a su Dios. Un hombre que sabía quién era su Salvador. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Cuando vengan a desanimarte, hermano o hermana, acuérdate quién es tu Señor. Consagra tu vida al Señor. Llénate de su palabra para que tú también estés dispuesto, si es necesario, a morir por el nombre del Señor Jesús. Esa debe ser la vida del creyente. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los cristianos de las generaciones siguientes de los apóstoles. Los echaban al circo romano, los echaban a los leones, los crucificaban
y todavía estaban cantando himnos de alabanza a Dios, proclamando el nombre de Jesús. A ti vienen, hermanos, viene alguien que dejó la iglesia y no vayas ya, mira, acá está mejor. Y luego, ¿dónde? Dame el domicilio. No se trata del local, no se trata de la ubicación, se trata de tu fidelidad a Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Lo conoces? ¿No es mejor Dios el de otra iglesia? Es lo que puede ser mejor, es tu relación personal con Dios, tu fidelidad a Dios, tu consagración a Dios. Eso es lo que va a hacer la diferencia en ti, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu casa, en tu comunidad, en tu iglesia, en todos lados. Tu fidelidad a Dios. Ahí estaba este hombre desanimando al apóstol Pablo. No, mira, te van a atar y te va a pasar esto. ¿Qué estás haciendo? Cállate la boca. Yo sé quién es mi Salvador. Debemos orar por esa gente, hermanos, que está retirada del Señor. Allá de lejos lo siguen si es que son salvos. Así que si vienen, hermanos, a desanimarte, piensa esto. Acuérdate de 1 de Pedro 5:8. ¿Qué dice, hermanos? El diablo anda como león rugiente buscando traerte un buen consejo. Mira, te lo digo por tus hijos. Mira, te lo digo por tu bien. Mira, te lo digo por esto. Yo sé que esto va a pasar. El diablo anda como león rugiente, buscando arruinar tu vida, tu familia y tu comunión y tu fidelidad a Dios. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Muchos son, es que es el hermanito fulano, buen hermano. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Segunda de Timoteo 3:6, hermanos. Dice el versículo 6, del 6 al 9, dice la palabra del Señor: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están oyendo a gente que tiene apariencia de piedad, pero no saben ni siquiera si son salvos, no saben nada de su Dios, no conocen a su Salvador, no creen que Cristo va un día a enfrentarlos con esa maldad que están haciendo. Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No es al hombre al que resisten a la verdad, y esta es la verdad. Es a lo que están oponiéndose, es a lo que están resistiendo. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta y todos como también a todos como también lo fue la de aquellos. Tarde o temprano, hermanos, va a ser notorio quiénes son de Cristo, quiénes son fieles a Cristo. Quienes buscan a su Señor, quienes conocen a su Señor. Tarde o temprano, hermanos, nadie nos podemos escapar. A estos que vengan con esas cosas, evítalos, dice el Señor. El consejo que te dan no es el que te daría el que murió en la cruz por tus pecados. Por eso es necesario, hermanos, que conozcamos bien a nuestro Salvador. Es necesario que conozcamos a Cristo y conozcamos todo lo que Él es y quién es Él y lo que Él quiere, su plan para tu vida, su obra aquí en la tierra. Es necesario que lo conozcamos para que no seamos llevados por todo viento de doctrinas. Que no solo que sepamos que Él murió por mí y yo soy salvo y voy al cielo. Es necesario que ya sepas algo más de eso, que dejemos los rudimentos del principio, que pasemos más allá. Ya es tiempo, hermanos, ya es necesario que crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador y en el poder de su fuerza.
Cuando conozcas bien a tu Salvador, nadie ni nadie podrá desanimarte, podrá afectar tu fe y tampoco podrán afectar tu fidelidad a Dios. Efesios 6:10, hermanos, vamos a Efesios 6:10 rápidamente. Dice el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo vamos a fortalecernos en el Señor? Conociendo su palabra, llenándonos de ella, conociendo más a nuestro Salvador. ¿Por qué necesitamos estar fortalecidos? Porque Satanás va a estar atacando constantemente, y si no estamos fortalecidos, vamos a ser desanimados, vamos a ser derribados, vamos a ser distraídos, vamos a ser afectados por los dardos del enemigo. Dice el versículo 10, les estaba leyendo el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí nos da inmediatamente después toda la armadura de Dios que usted y yo debemos traer puesta constantemente. No lo que le gusta, no lo que le acomoda, toda la armadura de Dios. Romanos 8:31, vamos rápidamente a Romanos 8:31. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted se pone del lado correcto, hermano, hermana. Usted busca a Dios de todo su corazón. Usted se llena de su palabra. Usted clama a Dios porque lo haga obediente a Él, a su palabra, a su propósito, a su plan, a su obra. Satanás no tiene poder alguno sobre su vida. Satanás no tiene poder alguno sobre su matrimonio, ni sobre sus hijos, ni sobre nada que haya puesto en su mano Dios. Absolutamente nada. Si usted está del lado correcto. Pero si está poniendo oído a aquellos buenos hermanos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, va a estar usted mismo en problemas. Salmo 118:6, hermanos. Ya vamos a terminar. 5 páginas más y terminamos. Salmo 118:6. ¿Es en serio, hermanos? No se crean, ya vamos a terminar. No debo decir mentiras, ¿verdad? Salmo 118:6. Dice la palabra del Señor: Jehová está conmigo. ¿Qué dice, hermanos? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Debemos tener la confianza, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios mora en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Él no viene y se va como con los profetas. Él mora en nosotros. Él está con nosotros, pero Él quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros estemos conscientes de que esos consejos que nos llegan, Él mismo los escucha. Y si nosotros seguimos el consejo de alguien que nos viene a desanimar, el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Pero no se sale de nosotros. Salmo 56, rápidamente, Salmo 56, versículo 4. Salmo 56, 4 dice la palabra del Señor: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿En quién tienes tu confianza? ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿De quién sigues el consejo? Hebreos 13:6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Vas a vivir un cristianismo seguro, un cristianismo confiado, un cristianismo gozoso, un cristianismo con el poder de Dios, un cristianismo que honra y da gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, un cristianismo que sirve a Dios cuando entres en el secreto de tu Dios, cuando estés en comunión con tu Dios. Esto no sucede nada más con venir el domingo a la iglesia. Debes consagrar tu vida al Señor.
En Él estamos completos, dice Colosenses. De veras que si me faltaban 5 páginas, déjame adelanto, hermanos. Efesios 4:17, vamos rápidamente, Efesios 4:17 al 19 dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ya lo habíamos leído, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la sensibilidad, hermanos, de nuestra vida cristiana se pierde cuando empezamos a dejar de tener comunión con nuestro Dios. Nos hacemos insensibles a su palabra, ya no nos habla su palabra, ya no nos conmueve, ya no nos interesa la obra misionera, ya no nos interesan las almas que se están yendo al infierno, ya no nos interesan los servicios de oración, el servicio de evangelización, ya no nos interesa darle a Dios lo que es de Dios, le damos a César lo que es de Dios y lo de César de todas maneras se lo damos a César. Empezamos a irnos al mall en lugar de dar a Dios lo que es de Dios. Efesios 4, ahí mismo en el versículo del 20 al 32 dice la palabra del Señor: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Un hombre obediente, un hombre que busca a Dios de todo corazón, un hombre que ama a su Salvador y quiere conocer más de Él, un hombre que desea vivir en santidad porque su Dios le dice: sed santos como yo porque santo soy. Un nuevo hombre. No aquel que andaba en el mundo haciendo las cosas del mundo. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si no tenemos cuidado, hermanos, le estamos dando lugar al diablo. Y ya para terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, 14. Al 25 dice la palabra del Señor: porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tu alma, hermano, hermana, está perfecta para ir a la gloria de Dios, porque Él quiere que esté allá. Y en esa perfección que Él le dio a tu alma y a la mía, es de la única manera que podemos tener comunión con Él estando aquí en la tierra. Por esa perfección que está en nuestra alma, limpia de pecado, sellada con el Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 14: porque en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Solamente por eso, hermanos, deberíamos de estar agradecidos con nuestro Dios, de que no se va a acordar jamás de nuestras transgresiones y no tenemos que pagar ya por ellas. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Fíjese lo que es su Dios, lo que hizo nuestro Salvador, hermanos. Hay que entender esto para que lo podamos valorar, para que lo podamos apreciar, para que lo podamos respetar y podamos consagrarnos de corazón sincero a nuestro Dios. Lo que hizo Él por nosotros.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es el agua pura con que su cuerpo debe ir lavado. Su conciencia limpia la palabra del Señor. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel y Él espera que usted y yo seamos fieles a Él. No es un deseo nada más de Él. Él sabe que usted y yo podemos ser fieles. ¿Usted quiere ser fiel a su Dios? ¿Conoce a su Dios? Conozca a su Dios y usted va a ser fiel a su Dios. Llénese de la palabra de Dios y va a ser fiel a su Dios. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y no para desanimarnos los unos a los otros. Oh, mira esto en la iglesia. Oh, mira el hermanito. Oh, mira la hermanita. Oh, y esto. Oh, lo otro. Para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. Si alguien te viene a desanimar,